Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a País 2024. Recibo desde el Frente Amplio a Juan Dionisio Rodríguez. Juan Dionisio Rodríguez es diputado de la República, es la cara visible o la cara más visible del Frente Amplio, dentro de tantas caras visibles que hay en esa interesante organización política dominicana. Juan Dionisio, buenos días. Gracias, Gregory. Para mí es un placer estar en País 2024, que es un reto, ¿no? ¿Entiendes? Porque el 2024 va a ser un año difícil. Sí, sí, va a ser un año difícil porque se ven muchas aristas, muchas maneras de conjugar intereses políticos en el mejor sentido de la palabra, que algunas veces yo pregunto, digo, y por ejemplo, cuando se trata de alianzas, ¿cómo se podrá hacer esas alianzas? Cuando se trata de ustedes, Juan Dionisio, los partidos de ideas avanzadas, los partidos que cuantitativamente son minoritarios, que busquen entre ustedes llevar un bloque unitario, como parece que va a suceder, ¿cómo van a armar eso? Porque también el tiempo va pasando. 2024, tal como Juan Dionisio Rodríguez dice, será un año difícil, pero esperemos que provechoso para República Dominicana. Yo creo que sí, porque me da la impresión que en el 2024 se va a cerrar una época política que se inició en el 96 con la llegada del doctor Leonel Fernández al poder, ¿no? Y todo este recorrido histórico de más de 20 años de 20 años del PLD en el gobierno. Y ahora la llegada del PRM, que es la continuidad del PRD, es decir, debe de cerrarse ese ciclo para abrirle paso. Pienso yo, y creo que ese es el reto que tenemos las organizaciones progresistas y de izquierda, de abrir un camino más progresista, más liberal para la República Dominicana, que ha estado atrapado por el pensamiento conservador. Y esta democratización, podríamos, para ponerle un nombre, a que hay 7 niveles de elecciones, 439 territorios en los que tú puedes pactar, diversas, casi 3.000 alianzas que se pueden hacer. No sé cuántos partidos estarán participando, porque hasta ahora tenemos 28 partidos, 6 movimientos, y hay 100 y pico entre movimientos y partidos que han solicitado reconocimiento en la Junta. La Junta tiene hasta octubre para tomar decisiones sobre ello. Entonces esto es como complejo, todo este proceso electoral. Además que los tiempos ya terminan en el 2 de mayo, es el 2 de junio, perdón, es el plazo límite para tú comunicarle a la Junta o los partidos, comunicarle a la Junta los temas de las reservas, de los lugares donde van a reservarse. En 15 días después del 2 de junio hay que decir quiénes son los candidatos que fueron reservados y los lugares y las posiciones. Es decir, los partidos, con esta nueva ley, de la ley electoral, la ley de partidos, se convierten como en una especie de empresas políticas que tienen que tener unos personales, un personal que tiene que estar día a día, que no puede estar haciendo otra cosa que no sea trabajando el tema de la política. Y tiene que ser un personal diestro, un personal astuto, un personal que mire después de la curva. Y con respecto a lo que mencionas, Juan Dionisio, con que es posible que el año entrante sea un año donde empiecen a cerrarse ciclos, tienes razón muy importante, tienes en ese aspecto. Ahora bien, al mismo tiempo hay otra realidad, y es que los dos partidos que hasta este momento se vislumbra llevan la delantera en cuanto a preferencia electoral son de una creación reciente, están salidos del horno, son partidos de menos de 10 años, PRM y Fuerza del Pueblo. Sí, pero recuérdate que el PRM es la continuidad jurídica del PRD y la Fuerza del Pueblo es el PLD2, es decir, hay un PLD1 y un PLD2. Entonces, fíjate, y eso es bueno que tú lo establezcas, porque es un análisis que tenemos que hacer incluso nosotros de los sectores progresistas. Desde el 1876, que se dividió precisamente el Partido Azul, a partir de esa división, de donde el partido de Luperón, al dividirse con Wenceslao,
después de la renuncia de Ulises Francisco Espaillat, ahí empezó un poco la desgracia del partidismo en la República Dominicana, porque se crearon tres facciones, los conservadores y los liberales con Luperón, pero al dividirse el Partido Azul, que tomó de los liberales y de los conservadores y formaron otra organización. Y a partir de ahí, esas organizaciones se convirtieron en la misma. Y fíjate que el sector liberal no ha tenido, con excepción de Juan Bosch en el 63, no ha podido volver a crear una fuerza, a pesar de tener exponentes como Juan Bosch, como José Francisco Peña Gómez, como en un principio el propio Leonel Fernández, cómo al final el conservadurismo lo ha atrapado. Y el conservadurismo lo ha atrapado porque tú buscas los resultados desde el nacimiento mismo de la República. Y tú ves, Ulises Francisco, para sacar los 4 gobiernos más honestos que ha tenido la República Dominicana, Gregorio Luperón, Ulises Francisco Espaillat, el padre Meriño y Juan Bosch, entre los 4 no tienen un periodo de gobierno. Esos 4 no suman suma. ¿Por qué la razón de esa coincidencia? Esa coincidencia porque el autoritarismo que nos llega hoy se ha impuesto. Porque te saco Pedro Santana, Buenaventura Báez y Pedro Santana, Buenaventura Báez y Lili gobernaron 43 años. Trujillo, Horacio Vázquez y Moncáceres, 42. Joaquín Balaguer, Leonel Fernández y Danilo Medina, 43. ¿Por qué esos últimos 3 autoritarismo calificas? Son fíjate la coincidencia. Ajá. Y cuando tú sacas los 4 que te dije y después los 8 años de la intervención norteamericana, la inestabilidad que se dio de la muerte de Trujillo hasta el 66, la que se dio después de la muerte de Moncáceres hasta el 16 con la intervención, y todo terminan llegan al poder con un pensamiento liberal y terminan con un autoritarismo y un pensamiento conservador. Por ejemplo, hoy no hay diferencia entre cómo piensa Luis Abinader y cómo piensa Leonel Fernández y cómo piensa Abel Martínez. Los 3 se están disputando quién es más conservador de los 3. Esa es la realidad. Y entonces, del otro lado, los sectores progresistas de izquierda, los sectores liberales, la intelectualidad liberal, incluso los empresarios liberales, no han podido cohesionarse para impulsar un pensamiento que le permita a la República Dominicana que estos crecimientos de estos últimos 70 años de un crecimiento económico permanente en la República Dominicana, eso pueda beneficiar a las grandes mayorías. Y entonces se están consolidando las élites económicas y con ello consolidándose las élites políticas. Y esa consolidación y la participación incluso militar en negocios que le ha quitado poder a la fuerza militar como un elemento de equilibrio de la sociedad. Ha quitado autoridad moral. Autoridad moral, por los temas de la corrupción a las Fuerzas Armadas, que en todos países juegan un papel importante, incluso un papel político, como lo jugaron en algún momento en los 12 años de Balaguer. Entonces, esta situación necesariamente tiene que cerrarse, y yo pienso que debe de cerrarse en el 2024, que debió de cerrarse en el 78, y no fue posible. Es decir, ese ciclo debió de cerrarse en el 78. Y cuando se pensó que iba a cerrarse con alguna medida que tomó Guzmán, entonces viene Jorge Blanco y nos retrotrae de nuevo a Balaguer. 10 años. Y cuando pensamos que Leonel Fernández iba a armar ese ciclo, entonces lo que hace es que bebe de las aguas de Balaguer, bebe de las aguas del reformismo, y entonces implementa un gobierno corrupto y conservador. Y llega Luis con todo un movimiento de marcha verde, y cuando nosotros pensamos que era realmente el cambio y que iba a ponerle raya de pizarro a ese pensamiento y a esa forma de gobernar, entonces Luis ha decidido gobernar para las élites económicas en la República Dominicana. Todo este proceso de alianza público-privada es
despojando al Estado de poder, toda esta situación que vemos en los hospitales, en el tránsito, todo este desastre que hay de la institucionalidad en la República Dominicana que debió de reforzarse, eso no sucede. Si el Estado todos los días está más en una situación de, vamos a decir, el Estado dominicano no funciona como debería de funcionar. De hecho, yo estoy reclamando en el Congreso que nos dediquemos a fiscalizar. Es decir, el orden de los legisladores es representar, controlar, fiscalizar y legislar. Y lo que más hacemos es legislar. No fiscalizamos. Al 2020 nosotros tenemos, este país tiene 32,000 normativas entre leyes actuales, ¿no? que están vigentes, 32,000. Luce una cantidad exagerada. Nadie tiene más. En América Latina quizás nos acercamos un poco a Argentina, que tiene 28,000. Entonces, y se cumplen. Y todos los días hacemos una ley nueva para corregir la ley que no se cumple. Entonces, porque la institucionalidad se le ha quitado al Estado, se le ha venido quitando poder al Estado, se ha venido desacreditando el Estado, y ya el Estado entonces no es el ente regulador para controlar la ambición que tienen, que por naturaleza tienen las élites económicas. Y es bueno que la tengan, pero el Estado tiene que poner un control. Y entonces todos los recursos se han ido hacia las manos privadas, hacia el gran capital, y el monopolio, aquí hay un monopolio que tú no lo entiendes. Y yo te pregunto, ¿por qué todas las empresas, para poner en el caso, las empresas telefónicas, tienen que tener el mismo precio? La misma capacidad de producción son la misma. ¿Por qué los supermercados venden a iguales precios? Es decir, no es verdad que un supermercado compran igual al mismo precio. Hay algunos que deben de comprar más barato. Entonces, pero todos tienen un solo precio y se ponen de acuerdo para estafar a la sociedad dominicana. ¿Pero perjudica esa situación al consumidor? Claro que perjudica al consumidor, porque si como dice la Constitución, hay libertad de precio y libertad de empresa de la República Dominicana, no es posible que los supermercados vendan todo al mismo precio. En una ocasión, una estación gasolinera en Santiago hizo una rebaja y el dueño hasta... Por poco lo asesinan. Sí, ¿Por qué? Porque esas mafias se ponen de acuerdo. No, yo te voy a poner caso que no ha llegado a nosotros, a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, para tú importar varilla, tú tienes que ponerte de acuerdo de cómo tú la vas a vender. Si tú la vas a vender más barata, no te la dejan importar. ¿Por qué? Porque en industria y comercio y en otras instituciones del Estado, los grandes importadores de varilleros tienen que decir, no, tú la vas a importar con fulano de tal y tienes que venderla al precio que nosotros te digamos. Entonces, fíjate que no es verdad que una bomba de gasolina, toda la bomba de gasolina, tienen el mismo costo de producción. No es verdad. No, yo quiero que me lo demuestren. Que la Shell, la Tesac, la que fuere, tienen los mismos costos de producción. Muy bien, para esas distorsiones que les llamo así, por lo que dices, eso aparenta distorsión. Ahora, ¿habrá que legislar la 32.001 normativa para corregir esas distorsiones? No. No tenemos una ley de defensa y derecho del consumidor. Aplicar eso. Es decir, ¿qué tiene que hacer el que está dirigiendo Proconsumidor? Proconsumidor tiene que decirle a toda la farmacia, vengan, díganme los costos de producción y denme su beneficio. ¿A cómo ustedes están vendiendo? Porque es el papel de él, defender al consumidor. Mira, para ponerte un caso, INEPRE vende los plátanos alguna vez igual que el supermercado y eso no es posible porque es una institución del Estado. Entonces, la política que ha hecho el gobierno del campo al colmado y quitar el intermediario para que los productos lleguen más baratos a la capital es una política correcta. Ahora, ¿a cuánto se aplica? ¿Cuántos se benefician de esa política? ¿Por qué Proconsumidor no va a todos los supermercados que te ponen
un precio 100 pesos con 99 centavos y nunca te pueden devolver el peso porque no lo tienen. El centavo. El centavo porque ya no se usa el centavo y te ponen un precio así. Eso es ilegal porque el centavo no existe como moneda aunque esté en la ley. Es lo que se llama el redondeo. Entonces, ese redondeo... Alguien hizo un cálculo en una ocasión, no recuerdo los montos, pero eran cantidades muy importantes cuando ese centavo se redondeaba en miles y en miles de compras al año. Se extrapolaba eso y hacía unos montos increíbles. Pero es que aquí hay una estafa colectiva a la población. Todo lo que tenemos tarjeta de crédito. Tú debes 100,000 pesos en una tarjeta de crédito y tú pagas 99 porque era lo que tenías, te quedaste debiendo 1,000. Y el interés de esa tarjeta de crédito es por los 100,000. Por los 100,000, sí. Entonces, es todo una mafia. Y tú tienes un préstamo y ese préstamo tú lo ves en tu celular y el aumento del interés diario, todos los días, chequéalo, porque yo tengo un email y tú le dices, ¿cómo es? Y hoy debo 35, mañana 36, pasado 37 y yo lo veo. ¿Dónde está Proconsumidor? ¿Dónde está Proconsumidor? Entonces, aquí hay toda una mafia que las élites económicas se han puesto. Aquí hay un cartel mafioso del gran capital que se ponen de acuerdo para que tengan que vender al precio que ellos digan, estafando a la población. Y el que vende distinto con eso, entonces lo sacan del mercado y está fuera del mercado. Y el ejemplo es el tipo de esa bomba. ¿Me entiendes? Que dijo, yo voy a vender 1 centavo más barato. Porque tú vas a Estados Unidos y tú ves... Hay gente que se va de Nueva York, ¿para dónde coge? Coge para otro estado porque lo están vendiendo más barato. ¿Verdad? La gente dice, no, vamos, en New Jersey lo están vendiendo más barato. Sí. Y ve echar gasolina para allá. ¿Y por qué aquí? ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Entonces, todo eso, pero el Estado dominicano le han quitado la función para que no actúe. Y el Congreso, que debería de ser el garante de todo eso, porque es el primer poder del Estado, fiscalizar todo eso, no lo hace. Luis, tiene, perdón, Juan Dionisio, tienes mucha capacidad en el raciocinio que haces. Mencionas que 2024 puede ser el momento en que se cierre un ciclo. Ahora bien, ¿cómo piensas que se puede cerrar ese ciclo si tú miras los estudios de posicionamiento y te indican que el pandero va a quedar o en la mano de A o en la mano de B, y quizás podría ser en la mano de C? Entonces, esos tres son parte de quienes componen una etapa que está vigente. Sin embargo, tú dices que es posible que pueda cerrarse en 2024. ¿Cómo se cerraría y con qué se abriría el nuevo ciclo? Para que el televidente te dé credibilidad total a lo que has expuesto con mucha organización mental y bien expuesto. Tú tienes toda la razón, Gregory. Además, porque tú eres genial, además maneja también el discurso. Cuando yo digo que se cierra un ciclo, es posible, ciertamente, la izquierda y los sectores progresistas y liberales van a avanzar, pero no hay dudas que, como tú dices, que los números dan a que es la reelección del PRM con Luis Abinader o el PLD1 o el PLD2 se puedan aliar y quedar en el poder de nuevo. Que sería PLD1, PLD2. Que sería un gran fracaso, pues, diría yo, para la sociedad dominicana. Cuando yo digo que se cierre el ciclo, es porque cualquiera de ellos que llegue al poder, creo que ese es su último periodo. Yeah. Cualquiera de ellos que llegue al poder. Porque la sociedad dominicana, y nos lo dijo a nosotros un empresario, la sociedad dominicana ha acumulado demasiada deuda social. Y todo el mundo, fíjate que esta explosión de Marcha Verde no se ha concretizado, que no sea, y creo que es lo que tiene al PRM en pie, que tiene la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y que ella ha demostrado que aquí se necesita gobernar con una mirada de mujer. Es decir, la sociedad dominicana necesita ser gobernada con un hombre o una mujer, pero desde la mirada de las mujeres. ¿Cómo mira una mujer para el aspecto gobernativo? Bueno, fíjate que una mirada de mujer significa que ninguna madre come primero que sus hijos. Muy cierto.
Y las mujeres, cuando están haciendo el desayuno, ya están pensando que van a cocinar. Ya. Y no han terminado la cocina cuando ellos están diciendo, ¿y qué voy a hacer de cena? Entonces, eso le da una estructura Solidaridad, organizativa. entrega y protección. Tú acabas de decir yo las 3 frases. De nuevo, dímela. Solidaridad, entrega y protección. Y protección, pero además planificación. Planifica. Las mujeres siempre tienen pensando, déjame guardar este chelito. Es verdad que las bancas, la ludopatía nos ha quitado mucho de eso, el juego, pero las mujeres siempre tenían clavado su clavito para cuando el niño se enferme o si el marido le faltaba algo. Entonces, hay que llevar eso a la política, porque ¿qué es lo que es el presidente? El padre de todos los dominicanos y de todos los dominicanos. ¿Qué es el Estado? La gran madre de todo lo que vivimos bajo este cielo. Y el Estado tiene que actuar en sintonía con lo que dice la Constitución. Solo con cumplir la Constitución de la República Dominicana, que tiene 3 grandes principios. Un principio que empieza en el artículo 1 y termina en el artículo 74 sobre los derechos fundamentales, el artículo 75 hasta el 216, que establece todo un procedimiento y un andamiaje para la aplicación de esos derechos fundamentales. Y a partir del artículo 217 viene todo un principio que regulan el régimen económico en la República Dominicana. Y ese régimen económico, el artículo 219 de la Constitución habla de la distribución de la riqueza. La Constitución actual, es decir, si los izquierdistas en este país, si los liberales, los progresistas, solo nos apoderáramos de los temas que dice la Constitución, nosotros pudiéramos hacer una revolución para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Solamente amparado en esta Constitución. Pero esa Constitución fue hecha en periodo de conservadores. No solamente que fue hecha en periodo de conservadores, sino que tiene aspectos que dan mucho poder al presidente de la República y se crea como una especie de dinastía. Pero aparte de eso, tú no puedes ver solamente eso. Esa es una Constitución que está diciendo que si las empresas del Estado, antes de poner a disposición del gran capital, hay que ofrecérsela a los trabajadores. Esa Constitución. Pero entonces, cuando te menciono lo que Sí. la Constitución, ¿quién la hace? De 2010, y con lo que acabas ahora de decir, entonces me confundo. ¿Le das un halago a esa Constitución No. o tienes reservas con ella? No, yo lo que estoy diciendo es, yo puedo decir con toda responsabilidad, esa es una de las constituciones, esta del 2010, es una de las constituciones que aparte del asunto de la del 63 y de la del 1858, es una gran constitución, la que tenemos actual. Por eso es que te digo que, sin embargo, a los conservadores Y yo soy que un criticas, crítico, sí, claro. las crea, uno de los mayores conservadores crea esa Constitución. Sí, pero ciertamente Leonel Fernández, que es uno de los grandes conservadores de este país, pero ese equipo que redactó esa constitución, vamos a decir que se le pasó. O no se le pasó, sino que él sabía que necesitaba una constitución garantista, porque lo es. Analicemos esa constitución. Yo llamo a que, porque como soy legislador y yo le he leído 44 veces esa constitución. Estudiada. Sí, incluso hice un análisis de ella porque los legisladores nos amparamos por la Constitución. Correcto. Yo estudié la Constitución y saqué todos los principios que tiene la Constitución. Y señores, nosotros tenemos una Constitución. Nosotros estamos hablando, el artículo 66 de la Constitución habla de los derechos colectivos y difusos. Y cuando tú te metes en los derechos económicos y sociales de la Constitución Dominicana, tú estás hablando que esa Constitución está diciendo que para igual salario, igual trabajo, la Constitución actual. Y te está diciendo todo lo que tiene que hacer el Estado para defender al niño. Y está diciendo que el trabajo no solamente es una función social, sino que es responsabilidad del Estado garantizar que todos los trabajadores se sindicalicen en este país y que tengan seguridad social. No solamente seguridad social, sino que también está controlando los medicamentos. Es decir, la Constitución tiene una serie de normas y de garantías que por la debilidad institucional del Congreso de la República, esa Constitución no se cumple. Y van a decir, pero quizá me van a atacar los compañeros, los camaradas nuestros y los del Frente Amplio, que tú estás defendiendo la Constitución de Leonel. Yo estoy diciendo, sí, después que he leído esta Constitución, después que le he analizado, que he visto sus 277 artículos, que he visto sus 20 garantías
que la plantean y que he visto sus disposiciones generales y que he visto su preámbulo, que solamente 4 constituciones de la República Dominicana, que he visto su preámbulo y que en esos preámbulos hay 7 principios. Además, yo digo, nosotros apoderémonos de esa constitución y vamos a salir a hacer campaña con ella. El artículo 146 de la Constitución, acápite 5, ¿qué dice? Que para los actos de corrupción, la Constitución, que para los casos de corrupción habrán procesos expeditos y los plazos legales son distintos a los demás casos. Es decir, que esa Constitución puede estar diciendo que son imprescriptibles los casos de corrupción, que ese es un tema del Código Penal. Los casos de corrupción, la Constitución, esa Constitución del 2010 y modificada en el 2015. Entonces, yo estoy hablando con conocimiento de causa porque me he puesto a estudiar la Constitución y la conozco. Bien, vamos, Juan Dionisio, a hacer una pausa. Al regreso, vamos a que nos expliques qué hace Frente Amplio en este momento, qué hacen los partidos de ideas avanzadas y del ala comunista en República Dominicana, con miras a unas elecciones municipales, Juan Dionisio, que son muy importantes para ustedes, pero también qué preparativos están ustedes fraguando con miras a que el 19 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales y para el Congreso en la República Dominicana. Después de la pausa, esos temas empezaremos a conversarlos con Juan Dionisio Rodríguez, diputado de la República Dominicana por el Frente Amplio.